Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 75 años y durante los últimos 6 años he sido el abuelo más solo del mundo. Vivo en una casa de 2 plantas en la colonia Doctores de la Ciudad de México, en la misma calle donde mis hijos crecieron, donde mi esposa Elena y yo construimos nuestros sueños y donde ahora paso mis días esperando visitas que nunca llegan. Mis 5 nietos viven a menos de 1 hora de mi casa, pero para ellos yo podría estar en otro planeta. No saben que cada mes, desde que empezaron la universidad, he estado pagando sus colegiaturas completas. No saben que he vendido propiedades, he trabajado tiempo extra y he sacrificado mi comodidad para asegurarme de que tengan la educación que yo nunca pude tener. Y definitivamente no saben que su rechazo hacia mí está destruyendo mi corazón pedazo por pedazo, mientras yo sigo sonriendo y fingiendo que todo está bien. Para entender por qué mis nietos me evitan como si fuera una enfermedad contagiosa, tengo que contarles sobre el día que cambió todo en nuestra familia. Fue hace 6 años, en el funeral de mi querida Elena. Ella había sido el pegamento que mantenía unida a toda la familia, la diplomática que suavizaba mis bordes ásperos, la que traducía mi amor tosco en palabras que mis hijos podían entender. Elena murió de cáncer después de una batalla de 2 años que agotó nuestros ahorros y mi alma. Durante su enfermedad, mis 2 hijos, Roberto y Patricia, se portaron como los hijos maravillosos que había criado. Venían al hospital, se turnaban para cuidarla. Lloraron conmigo cuando los doctores nos dijeron que no había más que hacer. Pero el día del funeral, cuando el dolor era tan intenso que apenas podía respirar, cometí el error más grande de mi vida. Patricia, mi hija menor, estaba hablando con los invitados sobre los gastos del funeral y la situación económica de la familia. Escuché cuando le dijo a su prima: «Pobrecito papá, se va a quedar completamente solo, y sin mamá para manejar las finanzas, no sé cómo va a sobrevivir con su pensión». Yo estaba parado a unos metros, recibiendo condolencias, cuando esas palabras me llegaron como una bofetada. «Pobrecito papá, ¿cómo iba a sobrevivir? Como si fuera un anciano indefenso que no sabía cuidarse solo». La rabia se apoderó de mí. Elena acababa de morir. Yo estaba destrozado y mi propia hija me estaba pintando como un inválido frente a toda la familia. Sin pensarlo, me acerqué a Patricia y frente a todos los presentes le grité: «No necesito tu lástima. He trabajado toda mi vida. He mantenido a esta familia y puedo cuidarme perfectamente solo. No soy un anciano inútil». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Mis nietos, que entonces tenían entre 12 y 18 años, me miraron con ojos muy abiertos. Patricia empezó a llorar. Roberto intentó calmarme, pero yo no pude parar. 30 años de frustración acumulada salieron de mi boca como lava de un volcán. Siempre me han visto como un viejo gruñón, como si no supiera nada, como si mis opiniones no valieran. Pues muy bien, si quieren que sea el abuelo amargado, eso tendrán. Esa tarde, en el cementerio donde acabábamos de enterrar a la mujer que más había amado en mi vida, destruí las relaciones con mis hijos y nietos de una manera que Elena nunca me habría perdonado. Ahora, 6 años después, sigo viviendo las consecuencias de esa explosión de dolor y orgullo herido. Mis hijos me hablan por teléfono una vez al mes, conversaciones frías y formales donde preguntan sobre mi salud y me informan brevemente sobre sus vidas. Vienen a visitarme en mi cumpleaños y en Navidad, visitas tensas de 2 horas donde todos fingimos que las cosas están bien. Pero mis nietos, mis nietos son una historia diferente. Andrea tiene 24 años y estudia medicina en la UNAM. Es brillante, hermosa, idéntica a como era Elena a su edad.
Diego tiene 22 años y está en su último año de ingeniería civil en el Politécnico. Es serio, responsable y tiene mi misma determinación obstinada. Sofía tiene 21 años y estudia psicología en la Universidad Iberoamericana. Es sensible, artística y siempre fue mi nieta favorita, aunque nunca se lo dije a los otros. Carlos tiene 19 años y estudia Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Es carismático, ambicioso y me recuerda a mí cuando era joven. Y la pequeña Valentina tiene 18 años y acaba de empezar comunicación en la Universidad Panamericana. Es la bebé de la familia, divertida y espontánea. Los 5 están en universidades privadas caras. Los 5 están estudiando carreras que les darán futuro. Los 5 tienen todo pagado: colegiaturas, libros, transporte y gastos personales. Y los 5 creen que sus padres están haciendo sacrificios enormes para darles esa educación. La verdad es que hace 6 años, cuando empezó Andrea en medicina, Roberto y Patricia vinieron a hablarme. Fue la única vez que me buscaron después del funeral. «Papá», me dijo Roberto, visiblemente incómodo, «necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Estábamos sentados en mi sala, la misma donde Elena y yo habíamos recibido a nuestros hijos cuando eran pequeños, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde habíamos construido tantos recuerdos felices. «Andrea quiere estudiar medicina», continuó Roberto. «Es muy inteligente, tiene las calificaciones, pero las colegiaturas son muy altas. Patricia y yo hemos estado calculando y no vamos a poder pagarle la universidad completa». Patricia tomó la palabra. «Papá, sabemos que las cosas entre nosotros han estado difíciles desde el funeral de mamá, pero Andrea es tu nieta. No queremos que pierda esta oportunidad por falta de dinero». Me estaban pidiendo dinero. Después de 6 meses de silencio, me estaban pidiendo dinero para Andrea. Mi primer instinto fue gritarles, decirles que vinieran a pedirme dinero cuando necesitaban algo, pero que el resto del tiempo me ignoraran. Preguntarles dónde habían estado cuando yo lloraba solo en esta casa durante las noches. Pero luego pensé en Andrea, en mi nieta mayor, la que de pequeña se sentaba en mis piernas mientras yo le leía cuentos, la que me decía: «Abuelito, tú eres el hombre más inteligente del mundo». «¿Cuánto necesitan?», pregunté. Roberto me explicó los números. Eran cantidades que mis hijos, con sus trabajos de clase media, no podían cubrir. Pero yo sí podía. Después de que Elena murió, descubrí que habíamos sido más prósperos de lo que pensaba. Elena había manejado nuestras finanzas durante 40 años y había sido muy inteligente con las inversiones. Teníamos 3 propiedades rentadas, ahorros considerables y mi pensión era más que suficiente para vivir cómodamente. «Yo me haré cargo», les dije. «Papá, no puedes pagar toda la universidad de Andrea», protestó Patricia. «Son 6 años de medicina. Es demasiado dinero». «Déjame preocuparme por eso», respondí, «pero tengo una condición». «¿Cuál?», preguntó Roberto. «Andrea no puede saber que el dinero viene de mí». Mis hijos se miraron confundidos. «¿Por qué?», preguntó Patricia. No les pude explicar la verdadera razón. No les pude decir que tenía miedo de que Andrea sintiera que tenía que visitarme por obligación, que tenía que fingir cariño porque yo estaba pagando su educación. No les pude decir que prefería que me odiara genuinamente a que me quisiera por dinero, porque no quiero que ningún nieto venga a esta casa sintiéndose obligado. Mentí. Si van a visitarme, que sea porque quieren, no porque les pago la universidad. Era una lógica torcida, lo sé, pero en ese momento, con el corazón roto y el orgullo herido, me pareció la única manera de proteger lo poco que quedaba de mi dignidad. Roberto y Patricia acordaron. Le dirían a Andrea que ellos estaban pagando su universidad, que habían conseguido un préstamo, que estaban haciendo sacrificios enormes.
Y así comenzó la mentira más grande de mi vida. Cada mes deposito dinero en las cuentas de mis hijos para que paguen las universidades de mis nietos. Roberto maneja las cuentas de Andrea y Diego. Patricia maneja las de Sofía, Carlos y Valentina. Mis hijos piensan que estoy siendo generoso ayudándolos con una parte de los gastos. Los nietos piensan que sus padres están pagando todo. Nadie sabe que yo, el abuelo olvidado al que nadie visita, estoy pagando las 5 universidades completas. Y mientras tanto, vivo solo en esta casa demasiado grande, con fotos de nietos que me evitan y recuerdos de una esposa que me habría regañado por ser tan orgulloso y estúpido. Mi rutina diaria es simple y deprimente. Me despierto a las 6 de la mañana. Desayuno solo mientras leo el periódico, camino por el parque durante 1 hora, regreso a casa a ver televisión o leer, almuerzo solo, duermo una siesta y paso las tardes sentado en el porche esperando que tal vez, solo tal vez, alguien de mi familia aparezca de sorpresa. Los domingos son los peores. Las familias van al parque juntas, los abuelos cargan a sus nietos, las risas llenan el aire. Yo camino solo, observando lo que perdí, lo que destrocé con mi maldito orgullo. He intentado acercarme a mis nietos de maneras indirectas. Les mando mensajes de texto en sus cumpleaños que no contestan. Les envío regalos de Navidad que reciben educadamente pero sin entusiasmo. Una vez intenté aparecer en la universidad de Andrea para sorprenderla, pero cuando me vio, puso una cara de incomodidad tan obvia que me fui inmediatamente. Ellos me ven como el abuelo amargado que gritó en el funeral de la abuela. Yo los veo como los nietos que perdí por ser un viejo necio, pero sigo pagando sus universidades. Cada mes, sin falta, transfiero el dinero, porque aunque no me visiten, aunque me eviten, aunque crean que soy un viejo gruñón sin corazón, los amo más de lo que ellos podrán entender jamás. Andrea está en 4º año de medicina y es una de las mejores estudiantes de su generación. He seguido su progreso a través de redes sociales y los comentarios ocasionales de Roberto. Va a ser una doctora excelente. Diego está por graduarse de ingeniería y ya tiene ofertas de trabajo en empresas importantes. Siempre fue el más estudioso, el más determinado. Me siento orgulloso de él, aunque no pueda decírselo. Sofía está escribiendo su tesis sobre terapia familiar, un tema que me duele cada vez que Roberto lo menciona. ¿Será que está estudiando sobre familias disfuncionales porque la nuestra se destruyó? Carlos está destacando en administración y quiere abrir su propio negocio después de graduarse. Tiene el espíritu emprendedor que yo tuve a su edad, cuando empecé mi taller mecánico con nada más que mis manos y mi determinación. Y Valentina, mi bebé, está enamorándose de la comunicación y quiere ser periodista. Siempre fue la más curiosa, la que hacía 1000 preguntas, la que me seguía por la casa cuando era pequeña preguntando, ¿por qué, abuelito? Los 5 están construyendo futuros brillantes con el dinero que nunca sabrán que viene de su abuelo solitario. Hace 3 meses, las cosas empeoraron. Roberto vino a la casa con una noticia que me partió el corazón. Papá, necesito decirte algo. Los niños, han estado preguntando sobre ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas de esperanza. ¿Qué han preguntado? Andrea preguntó si era verdad que tú habías sido grosero con Patricia en el funeral de mamá. Diego quiere saber por qué nunca vienes a nuestras reuniones familiares. Los más chicos han escuchado comentarios y están confundidos. ¿Y qué les has dicho? Roberto suspiró. La verdad, papá, que ese día estabas muy dolido por la muerte de mamá, que dijiste cosas hirientes y que desde entonces las cosas han estado tensas entre nosotros. Les dijiste que he intentado acercarme. Papá, no has intentado mucho. Un mensaje de texto de vez en cuando no es intentar.
Tenía razón, pero no entendía por qué me era tan difícil intentar más. Cada vez que pensaba en llamarlos, en ir a buscarlos, escuchaba el eco de mis propias palabras ese día en el funeral. Si quieren que sea el abuelo amargado, eso tendrán. Roberto, le dije, ¿crees que hay manera de arreglar esto? No lo sé, papá. Los niños ya son adultos. Han construido una imagen de ti como el abuelo difícil que no quiere participar en la familia. Cambiar esa imagen va a ser complicado. Esa noche lloré más de lo que había llorado desde que murió Elena. No solo había perdido a mi esposa, había perdido a mis nietos por mi propio orgullo estúpido. Pero algo de esa conversación despertó una determinación en mí. Si mis nietos me veían como el abuelo amargado, tal vez era hora de demostrarles que había más de mí de lo que creían. Decidí que cuando Andrea se graduara de medicina el próximo año, encontraría la manera de estar presente. No importaba si me querían ahí o no, era mi nieta y quería verla recibir su título. También decidí que era hora de considerar revelar la verdad sobre quién estaba pagando sus universidades. No para comprar su cariño, sino para que supieran que el abuelo al que evitaban los había estado amando silenciosamente durante todos estos años. Pero antes de tomar esa decisión tan grande, quería intentar una vez más acercarme a ellos de manera natural. El mes pasado me armé de valor y fui al café donde Sofía trabaja los fines de semana para ganar dinero extra. Era la primera vez que intentaba una conversación real con uno de mis nietos en años. Cuando me vio entrar, su cara mostró sorpresa y, tengo que admitirlo, un poco de pánico. «Hola, Sofía», le dije, tratando de sonar casual. «Abuelo». «Hola, ¿qué haces aquí?» «Quería un café y recordé que trabajabas aquí. ¿Podrías recomendarme algo?» Durante los siguientes 10 minutos, tuvimos la conversación más incómoda de mi vida. Sofía fue educada, pero distante. Me recomendó un café, me preguntó sobre mi salud, me contó brevemente sobre sus estudios, pero pude ver en sus ojos que quería que me fuera, que mi presencia la ponía nerviosa. Cuando me iba, le dije, «Sofía, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Sé que vas a ser una psicóloga excelente». Por un momento, su expresión se suavizó. «Gracias, abuelo». Pero luego volvió la incomodidad y me fui sintiéndome peor que cuando llegué. Esa noche Patricia me llamó. «Papá, Sofía me contó que fuiste a su trabajo». «Sí, quería verla». «Papá, no puedes hacer eso. Los estás poniendo en situaciones incómodas. Si quieres acercarte a los nietos, tiene que ser de manera gradual, en un contexto familiar». «¿Cuándo voy a tener un contexto familiar si nunca me invitan a nada?» Patricia se quedó callada, porque sabía que tenía razón. Me habían excluido tanto de la vida familiar que ahora cualquier intento de participar parecía forzado o inapropiado. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Ellos no me incluyen porque piensan que no quiero participar. Yo no participo porque siento que no me quieren ahí. Y mientras tanto, los meses pasan, mis nietos crecen y yo me vuelvo más y más irrelevante en sus vidas. La ironía más cruel de todo esto es que conozco más sobre sus vidas de lo que ellos imaginan. Cuando pago sus universidades, veo sus calificaciones. Sé que Andrea sacó el primer lugar en su examen de patología. Sé que Diego ganó una beca de excelencia académica, que rechazó porque ya tenía todo pagado, sin saber por qué. Sé que Sofía escribió un ensayo sobre el impacto del duelo no resuelto en las dinámicas familiares, que me hizo llorar cuando lo leí.
Sé que Carlos está en el cuadro de honor de su universidad. Sé que Valentina se unió al equipo de debate y está ganando competencias. Conozco sus logros, sus aspiraciones, sus desafíos académicos, pero no conozco sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. No sé si tienen novios o novias. No sé qué los hace reír o qué los mantiene despiertos por las noches. Soy el abuelo que paga por su futuro, pero que no es parte de su presente. Y cada noche, antes de dormir, me pregunto si Elena me perdonaría por ser tan terco, por dejar que mi orgullo sea más fuerte que mi amor. Pero mañana es otro día, y mañana haré otro depósito para asegurarme de que mis nietos puedan seguir estudiando. Porque eso es lo único que puedo hacer por ellos ahora, amarlos en silencio y en secreto, esperar que algún día entiendan que el abuelo gruñón, al que evitan, nunca dejó de quererlos. La verdad siempre sale a la luz, dicen, y tengo la sensación de que pronto, de una manera u otra, mis nietos van a descubrir quién ha estado pagando realmente por sus sueños. Solo espero que cuando eso pase, sea demasiado tarde para arreglar lo que rompí, o que sea exactamente el momento correcto para comenzar de nuevo. El momento que cambiaría todo llegó un martes por la mañana de octubre, cuando sonó mi teléfono y del otro lado escuché la voz quebrada de Roberto. «Papá, necesito verte urgentemente. Ha pasado algo con Andrea». Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está bien físicamente, pero... Papá, hay un problema en la universidad, con los pagos. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. El trayecto a casa de Roberto fue el más largo de mi vida. 1000 escenarios corrían por mi cabeza. ¿Se había descubierto algo sobre los pagos? ¿Había algún problema con las transferencias? ¿Andrea estaba en riesgo de perder el semestre? Cuando llegué, encontré a Roberto paseándose por su sala como un león enjaulado. Patricia ya estaba ahí, con los ojos rojos de llorar. Y sentada en el sofá con una cara que no había visto en 6 años, estaba mi nieta Andrea. «Abuelo», me dijo cuando me vio entrar, y en esa palabra había una mezcla de dolor, confusión y algo que no pude identificar. «Mija», respondí, acercándome cuidadosamente. «¿Qué pasó?» Roberto tomó la palabra. «Papá, esta mañana Andrea fue a la oficina de administración de la universidad para revisar algo sobre sus calificaciones. Por error, el empleado le mostró el estado de cuenta completo de sus pagos. Se me heló la sangre. Y vio que los depósitos no vienen de mi cuenta bancaria. Vienen de una cuenta a nombre de Ricardo Mendoza». Andrea me miraba fijamente. «Abuelito, ¿tú has estado pagando mi universidad todo este tiempo?» El silencio llenó la habitación. Mis hijos me miraban, esperando mi respuesta. Andrea me miraba con una mezcla de incredulidad y algo que parecía traición. «Sí», respondí simplemente. «He estado pagando tu universidad desde el primer día». «¿Por qué?» La voz de Andrea se quebró. «¿Por qué no me dijeron la verdad?» Patricia intervino. «Andrea, tu abuelo quiso que fuera un secreto. Él...» «No», la interrumpí. «Déjame explicarlo yo mismo». Me senté frente a Andrea, viendo en su cara a la niñita que solía sentarse en mis piernas, pero también a la mujer fuerte en la que se había convertido. «Andrea, después del funeral de tu abuela, cuando las cosas se pusieron difíciles entre tu papá, tu tía y yo, decidí que si iba a ayudar con tu educación, tenía que ser sin que tú lo supieras». «¿Por qué?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no querías que lo supiera?» Esta era la pregunta que había temido durante 6 años. Porque tenía miedo de que si sabías que yo pagaba tu universidad, te sintieras obligada a visitarme. Y yo quería que si algún día venías a verme, fuera porque realmente querías, no por agradecimiento o culpa. Andrea me miró como si fuera la primera vez que me veía.
Abuelo, ¿tú crees que yo soy tan superficial que solo te visitaría por dinero? No, mija, no es eso. Entonces, ¿por qué? Su voz se alzó. ¿Por qué me ocultaron esto durante 6 años? La verdad salió de mí como agua de un dique roto. Porque ese día en el funeral de tu abuela dije cosas terribles. Porque lastimé a tu papá y a tu tía. Porque después de eso, todos ustedes me miraron como si fuera un monstruo. Y yo pensé que era mejor ser el abuelo que ayuda en secreto que el abuelo que nadie quiere tener cerca. Andrea se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, exactamente como hacía Roberto cuando estaba nervioso. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, me dijo sin mirarme. Que durante estos 6 años, cada vez que papá y mamá me decían lo mucho que se estaban sacrificando por mi educación, yo me sentía culpable. Trabajé fines de semana en ese café no porque necesitara el dinero, sino porque quería contribuir de alguna manera. Me negué salidas, viajes, cosas que mis amigos hacían, porque pensaba que mis padres se estaban endeudando por mí. Roberto y Patricia intercambiaron miradas culpables. Y todo este tiempo, continuó Andrea, todo este tiempo tú estabas ahí, pagando por todo, y yo ni siquiera te hablaba por teléfono. Andrea, intentó explicar Roberto, nosotros pensamos que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Andrea se volvió hacia su padre. Para ustedes que no tenían que gastar su dinero. Para el abuelo que se sentía bien consigo mismo ayudando en secreto. Para mí que vivía con una culpa innecesaria. Tenía razón. En nuestro intento de proteger sentimientos y orgullo, habíamos creado una red de mentiras que había lastimado a todos. Mija, le dije, si pudiera regresar el tiempo, pero no puedes, abuelo. Se sentó de nuevo frente a mí. No puedes regresar 6 años de cumpleaños sin felicitaciones tuyas, 6 años de navidades incómodas, 6 años de sentir que mi abuelo no me quería. Esas palabras me partieron el corazón. Andrea, yo siempre te he querido, siempre. Entonces, ¿por qué me castigaste a mí por algo que pasó entre tú y papá? No tenía respuesta para eso, porque tenía razón. Había castigado a mis nietos por mi pelea con mis hijos. ¿Los demás saben?, preguntó Andrea después de un momento. ¿Los demás qué?, preguntó Patricia. Diego, Sofía, Carlos, Valentina, ellos también... ¿Él también está pagando las universidades de todos? Roberto me miró. Era mi turno de revelar la verdad completa. Sí, admití. Estoy pagando las 5 universidades. Andrea se llevó las manos a la cara. Dios mío, todos estos años, todos nosotros pensando que nuestros padres se estaban sacrificando, y en realidad era nuestro abuelo al que ni siquiera saludamos en la calle. Andrea, no es tan simple, empezó Patricia. Sí, es tan simple, tía. Andrea se puso de pie otra vez. Es muy simple. El abuelo nos ama, y nosotros lo hemos ignorado durante 6 años. Me levanté y me acerqué a ella. Mija, yo también tengo culpa. Ese día en el funeral, ese día estabas dolido porque acababa de morir la abuela, me interrumpió. Estabas sufriendo y dijiste cosas que no sentías, pero nosotros te castigamos durante 6 años por un momento de dolor. Andrea me abrazó por primera vez en 6 años y yo lloré como no había llorado desde el día que enterré a Elena. Perdóname, abuelito, susurró en mi oído. Perdóname por ser tan ciega, por ser tan cruel. No hay nada que perdonar, mija, nada. Nos quedamos abrazados durante lo que pareció una eternidad, mientras Roberto y Patricia nos miraban con lágrimas en los ojos. Cuando nos separamos, Andrea se secó las lágrimas y me miró con determinación. Los demás tienen que saber. Diego, Sofía, Carlos, Valentina, todos tienen que saber la verdad. Andrea, dijo Roberto, tal vez deberíamos pensarlo. No, papá, ya pensamos demasiado.
Ya guardamos secretos demasiado tiempo. Se volvió hacia mí. Abuelo, ¿quieres que tus nietos sepan que los has estado ayudando? Yo, no sé, no quiero que se sientan obligados. Abuelo, me tomó las manos. ¿No crees que merecemos decidir por nosotros mismos cómo queremos reaccionar a tu generosidad? Tenía razón. Durante 6 años había tomado decisiones por ellos, había asumido cómo reaccionarían, había proyectado mis miedos sobre sus personalidades. Sí, dije finalmente, quiero que sepan. Entonces vamos a decirles, hoy. Patricia protestó. Andrea, no podemos simplemente aparecer y contarles algo así. Necesitan estar preparados. Tía, llevamos 6 años preparándonos sin saberlo. Ya es hora. Andrea tenía esa determinación que reconocía en mí mismo. Cuando decidía algo, no había manera de detenerla. ¿Cómo quieres hacerlo?, le pregunté. ¿Una reunión familiar? Esta noche. En tu casa, abuelo. ¿En mi casa? Sí. Es hora de que regresemos a la casa donde crecieron papá y tía Patricia, donde celebrábamos las Navidades cuando era pequeña, donde la abuela nos hacía tamales cada diciembre. Roberto y Patricia se miraron nerviosos. Andrea, dijo Roberto, los muchachos van a estar sorprendidos. No hemos tenido una reunión familiar en casa del abuelo en 6 años, terminé. No hemos tenido una reunión familiar en mi casa en 6 años. Exactamente, dijo Andrea. Y ya es hora de que eso cambie. El resto del día fue un torbellino de llamadas telefónicas y preparativos. Andrea se encargó de contactar a sus primos. Les dijo que había algo importante que discutir sobre la familia, que era urgente, que por favor vinieran a mi casa a las 7 de la noche. Yo pasé la tarde limpiando la casa como no la había limpiado en años, preparando café, comprando pan dulce, arreglando la sala para recibir a toda la familia. Era extraño tener la casa llena de actividad después de tanto silencio. A las 7 en punto empezaron a llegar. Diego llegó primero, con su cara seria de siempre, pero claramente confundido por la invitación inusual. «Abuelo», me saludó formalmente como siempre. «Diego, mijo, me da mucho gusto verte». Sofía llegó 5 minutos después, con la misma expresión de sorpresa que había tenido en el café. «Abuelo, Andrea me dijo que había algo importante». «Sí, mija, siéntate, por favor». Carlos y Valentina llegaron juntos, claramente curiosos, pero también nerviosos. No habían estado en mi casa desde la última Navidad incómoda. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Valentina, quien siempre había sido la más directa. «Esperemos a que lleguen todos», les dije. Roberto y Patricia llegaron últimos, con caras de preocupación. Cuando estuvimos todos sentados en la sala, donde tantas veces habíamos estado juntos como familia feliz, Andrea tomó la palabra. «Los reuní aquí porque hay algo que todos necesitan saber. Algo sobre el abuelo, sobre nuestras universidades y sobre los últimos 6 años». Mis 4 nietos restantes me miraron con curiosidad y un poco de aprensión. «Esta mañana», continuó Andrea, «descubrí por accidente que el abuelo ha estado pagando mi universidad completa desde que empecé medicina». El silencio fue absoluto. Diego frunció el ceño. Sofía abrió la boca. Carlos y Valentina se miraron entre sí. «¿Qué?», dijo Diego finalmente. «Lo que escucharon», respondió Andrea. «Y no solo mi universidad. Abuelo, diles la verdad». Todos me miraron, 5 pares de ojos que había visto crecer, que había visto cambiar de la inocencia infantil a la complejidad adulta. «He estado pagando las universidades de todos ustedes», dije simplemente. «Desde el primer día, las 5 universidades completas». El impacto fue inmediato. Sofía se llevó las manos a la boca. Carlos se puso pálido. Valentina solo me miraba con incredulidad. Diego se veía como si estuviera tratando de resolver un problema matemático muy complicado.
¿Por qué? Preguntó Sofía con voz temblorosa. Porque los amo, respondí. Porque quería que tuvieran las mejores oportunidades. Porque quería que fueran lo que quisieran ser sin preocuparse por el dinero. Pero, ¿por qué en secreto? Preguntó Carlos. Les expliqué todo. El funeral, la pelea, mi orgullo herido, mi miedo al rechazo, mi decisión de amar en silencio. Cuando terminé, la sala estaba en completo silencio. Diego fue el primero en hablar. Abuelo, ¿sabes lo que esto significa? ¿Qué significa, mijo? Significa que durante 5 años he estado orgulloso de mis padres por sacrificarse por mí, cuando en realidad debería haber estado orgulloso de ti. Sofía empezó a llorar. Abuelo, en mi tesis escribí sobre familias disfuncionales, sobre cómo el orgullo y los malentendidos pueden destruir relaciones. Y todo este tiempo, mi propia familia era el ejemplo perfecto. Carlos se acercó a mí. Abuelo, ¿por qué nunca nos dijiste que querías estar más cerca de nosotros? Porque pensé que no me querían cerca. ¿Y por qué pensamos nosotros que tú no querías estar cerca de nosotros?, preguntó Valentina. Porque después del funeral actué como si no los quisiera cerca. Andrea sonrió a través de sus lágrimas. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que es todo esto? Todos queriendo estar juntos, pero todos demasiado orgullosos o asustados para dar el primer paso. Diego se levantó y me abrazó. Perdóname, abuelo. Perdóname por juzgarte sin conocer toda la historia. Uno por uno, mis 5 nietos me abrazaron. Lloré más esa noche de lo que había llorado en años, pero eran lágrimas de alivio, de alegría, de una felicidad que había olvidado que podía sentir. Abuelo, me dijo Valentina cuando todos estuvimos más calmados, tengo una pregunta importante. Dime, mija, ¿cómo vamos a compensar 6 años perdidos? Andrea sonrió. Yo tengo algunas ideas sobre eso. Esa noche, por primera vez en 6 años, mi casa se llenó de risas. Mis nietos se quedaron hasta muy tarde, haciendo planes, contándome sobre sus vidas, preguntándome sobre la mía. Sofía me habló sobre su novio, un muchacho que estudia psicología como ella. Diego me contó sobre su trabajo de tesis, un proyecto de ingeniería que podría ayudar a comunidades rurales. Carlos me explicó su plan de negocios para una empresa de tecnología. Valentina me mostró videos de sus competencias de debate. Andrea me habló sobre su especialización, sobre su sueño de trabajar en medicina rural. Conocí a mis nietos como personas adultas por primera vez, y ellos conocieron a su abuelo como algo más que el viejo gruñón que había gritado en un funeral. Cuando se fueron esa noche, la casa no se sintió vacía por primera vez en 6 años. Se sentía llena de posibilidades, de futuro, de amor renovado, pero sabía que revelar la verdad era solo el primer paso. Ahora teníamos que reconstruir 6 años de relación perdida, y eso, como había aprendido dolorosamente, sería mucho más difícil que pagar universidades en secreto. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, estoy sentado en mi porche esperando. Pero ahora no espero en vano. En 10 minutos llegará Diego para ayudarme a arreglar la puerta del garaje. Mañana viene Sofía a mostrarme su tesis terminada. El sábado tengo comida familiar aquí en casa con todos mis nietos, sus novios, y hasta con algunos amigos que quieren conocer al abuelo legendario del que tanto les han hablado. Mi casa, que durante 6 años fue un mausoleo de recuerdos tristes, ahora vibra con vida otra vez. El teléfono suena constantemente. Hay voces jóvenes que llenan los pasillos. Hay planes, risas y el tipo de caos hermoso que solo puede crear una familia unida. Pero llegar hasta aquí no fue fácil. Revelar la verdad fue solo el primer paso de un camino largo y a veces doloroso de reconstrucción. La primera semana después de nuestra reunión familiar fue extraña para todos. Mis nietos no sabían cómo comportarse conmigo. Durante 6 años me habían visto como el abuelo distante y gruñón.
Ahora tenían que reajustar toda su percepción de quién era yo realmente. Andrea fue la que tomó el liderazgo, como siempre había sido su personalidad. El día después de nuestra reunión, apareció en mi puerta con una libreta y una expresión determinada. «Abuelo, vamos a hacer esto bien», me dijo, sentándose en mi mesa de cocina. «Tenemos 6 años que recuperar y no podemos hacerlo de manera desorganizada. ¿Qué propones, mija? Primero, necesito que me cuentes todo sobre estos 6 años. Todo lo que has hecho, todo lo que has sentido, todo lo que querías decirnos, pero no pudiste». Durante las siguientes 3 horas, le conté a Andrea sobre mis días solitarios. Le hablé sobre las tardes que pasaba sentado en este mismo porche, esperando que tal vez aparecieran de sorpresa. Le conté sobre las veces que había manejado hasta sus universidades solo para verlos de lejos. Le confesé sobre todas las noches que había llorado pensando en Elena y en cómo había destruido nuestra familia con mi orgullo. Andrea lloró conmigo, me abrazó, y luego, con la determinación que había heredado de mí, empezó a planificar nuestra reconciliación. «Abuelo, cada uno de nosotros va a pasar tiempo contigo individualmente. Necesitamos conocerte como personas adultas y tú necesitas conocernos a nosotros. ¿Crees que ellos quieran eso?» «Abuelo, después de lo que descubrimos anoche, todos estamos desesperados por conocerte mejor». Y tenía razón. Durante las siguientes semanas, cada uno de mis nietos empezó a visitarme regularmente. Diego, mi nieto ingeniero, resultó ser más parecido a mí de lo que había imaginado. Venía los martes por la tarde, y mientras tomábamos café, me contaba sobre sus proyectos universitarios. Pero más importante, me dejaba ayudarlo con problemas prácticos. «Abuelo», me dijo una tarde, «¿podrías enseñarme a cambiar el aceite de mi carro? Siempre lo llevo al mecánico, pero me gustaría saber hacerlo yo mismo». Pasamos toda la tarde en mi garaje, con las manos sucias de aceite, mientras yo le enseñaba lo que mi padre me había enseñado a mí décadas atrás. Fue la primera vez en años que me sentí útil, que sentí que tenía algo valioso que ofrecer. «¿Sabes qué, abuelo?», me dijo mientras limpiábamos nuestras manos. «Creo que heredé tu amor por arreglar cosas. En la universidad siempre soy el que repara los equipos cuando se descomponen». Sofía fue la más complicada al principio. Como psicóloga en formación, tenía muchas preguntas sobre las dinámicas familiares que habíamos vivido. «Abuelo», me dijo durante una de nuestras conversaciones, «necesito entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. No para juzgarte, sino para entenderme a mí misma». Me explicó que su interés en la psicología familiar había nacido en parte de la disfunción que había percibido en nuestra propia familia. Durante años estudié sobre familias rotas, sobre comunicación fallida, sobre cómo el orgullo puede destruir relaciones, y todo el tiempo mi propia familia era el caso de estudio perfecto. Trabajamos juntos para entender lo que había pasado. Sofía me ayudó a ver mis patrones de pensamiento, mis miedos, las maneras en que había proyectado mis inseguridades sobre las intenciones de mis nietos. «Abuelo, ¿sabes lo que me parece más triste?», me preguntó una tarde. «¿Qué, mija?». «Que durante todos estos años tú asumiste que no te queríamos y nosotros asumimos que tú no nos querías. Pero nadie se molestó en verificar si esas suposiciones eran ciertas. Carlos fue quien me sorprendió más. Mi nieto administrador resultó tener un espíritu emprendedor que me recordaba a mí mismo cuando era joven. «Abuelo», me dijo una tarde, «quiero que me cuentes sobre tu taller mecánico, sobre cómo empezaste tu negocio sin dinero». Le conté sobre mis primeros años como mecánico independiente, sobre las noches trabajando hasta muy tarde, sobre los riesgos que había tomado, sobre los errores que había cometido. «¿Sabes qué quiero hacer después de graduarme?», me preguntó. «Dime,
Quiero empezar una empresa de tecnología que ayude a pequeños negocios como el que tú tenías. Software simple y barato para mecánicos, carpinteros, plomeros, gente trabajadora que no necesita sistemas complicados. Su pasión me recordó tanto a mí mismo a su edad que se me llenaron los ojos de lágrimas. Mijo, si necesitas ayuda para empezar ese negocio, cuenta conmigo. ¿En serio, abuelo? En serio, pero esta vez no en secreto. Esta vez trabajaremos juntos, abiertamente. Valentina, mi nieta menor, fue quien más rápido se adaptó a nuestra nueva relación. Siempre había sido la más espontánea y no tenía las capas de resentimiento que habían desarrollado los mayores. Abuelo, me dijo durante una de sus visitas, ¿puedo traer a mi novio para que te conozca? ¿Tienes novio, mija? Sí, se llama Andrés, estudia periodismo como yo, y cuando le conté toda nuestra historia, dijo que quería conocer al abuelo que había amado a su familia en secreto durante 6 años. Conocer a Andrés fue emocionante. Era un muchacho serio, respetuoso, claramente enamorado de mi nieta. Pero lo que más me gustó fue la manera en que hablaba sobre el periodismo. Don Ricardo, me dijo, Valentina me contó que usted trabajó como mecánico durante 40 años. Me gustaría hacerle una entrevista sobre cómo ha cambiado la industria automotriz en México. Es para un proyecto sobre trabajadores tradicionales. Por primera vez en mi vida, alguien fuera de mi familia veía valor en mi experiencia y quería documentarla. Pero Andrea siguió siendo mi conexión más fuerte. Ella había iniciado todo este proceso de reconciliación y se había convertido en mi confidente principal. «Abuelo», me dijo una tarde mientras estudiaba en mi mesa de cocina, «hay algo que necesito confesarte». «¿Qué es, mija?» «Siempre fuiste mi abuelo favorito, pero nunca me atreví a decírtelo después del funeral». «¿Por qué era yo tu favorito?», le pregunté, genuinamente curioso. «Porque eras el único adulto en la familia que me trataba como si fuera inteligente cuando era niña. Siempre me hacías preguntas serias, me pedías mi opinión sobre cosas importantes. Los demás adultos me hablaban como a una niña, pero tú me hablabas como a una persona». No recordaba haber hecho eso conscientemente, pero me alegró saber que mi respeto por ella había sido evidente incluso cuando era pequeña. Los cambios en nuestras relaciones no pasaron desapercibidos para Roberto y Patricia. Al principio estaban nerviosos, preocupados de que la nueva cercanía entre mis nietos y yo pudiera crear nuevos problemas familiares. «Papá», me dijo Roberto durante una de nuestras conversaciones, «estoy contento de que las cosas estén mejorando con los muchachos, pero espero que no pienses que Patricia y yo somos malos padres por haber mantenido el secreto. Roberto, ustedes hicieron lo que pensaron que era mejor en ese momento. Yo les pedí que mantuvieran el secreto. Si alguien tiene culpa, soy yo. Pero los muchachos están pasando mucho tiempo contigo ahora. A veces siento que... ¿Qué? Que te prefieren a ti». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan irónico. «Mijo, durante 6 años yo pensé que ustedes y los muchachos me preferían lejos. Ahora tú piensas que ellos me prefieren cerca. ¿No crees que tal vez estamos otra vez asumiendo cosas en lugar de simplemente disfrutar que la familia esté unida?» Patricia tuvo una conversación similar conmigo unas semanas después. «Papá, Sofía me dijo que quiere que vayas a su graduación de psicología». «Sí, me invitó». «¿No crees que es extraño? Hace 6 meses no te hablaba y ahora quiere que estés en uno de los días más importantes de su vida». «Patricia, ¿no crees que es hermoso? Hace 6 meses pensaba que había perdido a mis nietos para siempre. Ahora Sofía quiere que esté presente en su graduación». Poco a poco, Roberto y Patricia comenzaron a entender que la nueva cercanía entre mis nietos y yo no era una amenaza para ellos, era una bendición para toda la familia.
El momento más emotivo llegó 3 meses después de nuestra reunión familiar, cuando Andrea se graduó de medicina. Era un día que había esperado durante 6 años. Mi nieta mayor, la que había pagado su educación completa en secreto, se iba a convertir en doctora. Pero no esperaba lo que pasó durante la ceremonia. Cuando llamaron el nombre de Andrea, ella caminó al podio para recibir su diploma. Pero antes de regresar a su asiento, tomó el micrófono. «Perdón», dijo dirigiéndose a toda la audiencia. «Sé que esto no es usual, pero necesito decir algo». El auditorio se quedó en silencio. Mi educación fue posible gracias a muchas personas, pero especialmente gracias a mi abuelo, Ricardo Mendoza, quien creyó en mí incluso cuando yo no creía en él. Me buscó con la mirada entre la audiencia y continuó. «Abuelo, durante años pensé que no te importábamos. Resulta que nosotros éramos los que no te importábamos a ti. Gracias por amarme incluso cuando yo no sabía cómo amarte de vuelta». Todo el auditorio volteó a verme. Yo estaba llorando sin poder controlarme. «Esta carrera de medicina no es solo mía», continuó Andrea. «Es nuestra. Es el resultado de tu generosidad, tu paciencia y tu amor incondicional. Prometo ser la doctora que tú siempre creíste que podía ser». La ovación que siguió fue ensordecedora, pero lo único que yo podía ver era a mi nieta, hermosa en su toga de graduación, mirándome con amor y gratitud. Después de la ceremonia, Andrea me abrazó fuerte. «Gracias, abuelito, por todo. Gracias a ti, mija, por darme una segunda oportunidad». Los meses que siguieron fueron los más felices que había vivido desde la muerte de Elena. Mi casa se convirtió en el centro de reunión de la familia otra vez. Los domingos hacíamos comidas grandes donde todos traían algo. Los nietos venían a estudiar, a pedirme consejos, a contarme sobre sus vidas. Diego se graduó de ingeniería y consiguió trabajo en una empresa importante, pero venía a consultarme sobre decisiones de carrera. Sofía terminó su tesis sobre familias disfuncionales, dedicándola a mi abuelo Ricardo, quien me enseñó que las familias rotas pueden sanar. Carlos desarrolló su plan de negocios y me pidió que fuera su socio inversor. Valentina empezó a trabajar en una estación de radio local y me invitó a su primer programa como invitado especial. Pero el cambio más importante no fue en mis relaciones con mis nietos, fue en mí mismo. Durante 6 años había vivido como una víctima de las circunstancias, sintiendo lástima por mí mismo, esperando que otros tomaran la iniciativa para arreglar lo que se había roto. Pero la experiencia de reconnecting con mis nietos me enseñó que el amor requiere acción, no solo sentimientos. Empecé a ser más activo en mi comunidad. Me uní a un grupo de adultos mayores que enseñaban oficios a jóvenes en riesgo. Comencé a trabajar como voluntario en un centro comunitario, enseñando mecánica básica. «Abuelo», me dijo Carlos un día, «desde que nos reconciliamos, eres una persona completamente diferente». «¿En qué sentido?» «Estás más vivo, más comprometido con la vida. Es como si hubieras estado dormido durante 6 años y finalmente despertaste». Tenía razón. Había estado viviendo como un fantasma de mí mismo, arrastrando mi dolor y mi orgullo como cadenas. Pero reconectarme con mis nietos me había dado una razón para vivir plenamente otra vez. El primer aniversario de nuestra reconciliación lo celebramos con una fiesta en mi casa. Vinieron mis 5 nietos, sus novios y novias, Roberto, Patricia, algunos amigos nuevos que había hecho en mis actividades de voluntariado y hasta algunos vecinos que se habían convertido en parte de mi familia extendida. Andrea preparó un video con fotos de todos nosotros a través de los años, fotos de cuando eran pequeños conmigo y Elena, fotos de sus graduaciones, fotos recientes de nuestras nuevas aventuras juntos. «Este video», dijo Andrea frente a todos,
Es la historia de una familia que se perdió y se encontró. Es la historia de un abuelo que nos amó incluso cuando no sabíamos cómo amarlo de vuelta. Cuando terminó el video, Sofía se puso de pie. «Quiero proponer un brindis», dijo, levantando su copa. «Por el abuelo Ricardo, quien nos enseñó que el amor verdadero es paciente, generoso y a veces silencioso. Por los errores que nos enseñaron a valorar lo que tenemos, y por las segundas oportunidades que todos merecemos». «¡Salud!», gritaron todos, pero yo no pude responder inmediatamente. Estaba demasiado emocionado viendo a mi familia reunida en mi casa, celebrando no solo nuestra reconciliación, sino el amor que había sobrevivido a años de malentendidos. Finalmente levanté mi copa. Por la familia que perdimos y la familia que encontramos. Por Elena, que nos estaría regañando a todos por haber sido tan tercos. Y por ustedes, mis nietos, que me enseñaron que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi porche, como había hecho tantas veces durante los últimos 6 años. Pero esta vez no estaba esperando visitas que nunca llegaban. Estaba reflexionando sobre visitas que habían llenado mi día y anticipando las que vendrían mañana. Mi teléfono tenía mensajes de mis nietos. Andrea confirmando que vendría el martes para estudiar para su examen de residencia. Diego preguntando si podía traer a su nueva novia para conocerme. Sofía mandando fotos de su primer día de trabajo como psicóloga. Carlos compartiendo buenas noticias sobre su startup. Valentina enviando un audio gracioso sobre algo que había pasado en la radio. Ahora sé que Elena estaría orgullosa de cómo terminó nuestra historia, no de las decisiones que tomé durante esos 6 años de separación, sino de la humildad que encontré para aceptar mis errores y la valentía de mis nietos para perdonarme. Sé que los años que perdimos nunca van a regresar. Andrea ya es doctora, Diego ya es ingeniero, Sofía ya es psicóloga, Carlos ya es empresario, Valentina ya es una mujer independiente. Me perdí gran parte de su crecimiento de adolescentes a adultos, pero también sé que los años que tenemos por delante van a ser los mejores de mi vida, porque ahora mis nietos me conocen como realmente soy. No perfecto, pero que los ama incondicionalmente. Y yo los conozco como realmente son, no obligados a quererme por gratitud, sino eligiendo amarme porque soy su abuelo. La semana pasada, Valentina me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho. «Abuelo, ¿te arrepientes de haber pagado nuestras universidades en secreto?» Lo pensé durante un largo rato antes de responder. «Mija, me arrepiento de haber mantenido el secreto tanto tiempo. Me arrepiento de haber perdido 6 años de relación con ustedes, pero no me arrepiento de haber pagado sus educaciones. Eso lo volvería a hacer 1000 veces. ¿Por qué? Porque darles educación no era solo about el dinero, era about darles opciones, oportunidades, la libertad de ser quienes quisieran ser. Y eso, mija, no tiene precio. Hoy, mientras escribo esta historia, puedo escuchar voces en mi cocina. Andrea está ayudando a Sofía a preparar una presentación. Diego está explicándole algo a Carlos sobre ingeniería. Valentina está practicando una entrevista que va a hacer mañana. Mi casa está llena de vida otra vez. Mi corazón está lleno de propósito otra vez. Mi familia está completa otra vez. Y aunque Elena no está aquí físicamente para ver cómo sanamos lo que se había roto, siento su presencia en cada risa que llena esta casa, en cada abrazo que intercambiamos, en cada momento de amor que compartimos. Mis nietos nunca me visitaron durante 6 años, pero ahora que descubrieron quién les pagaba la universidad, no solo me visitan, me han dado algo mucho más valioso, me han dado de vuelta mi lugar en la familia. Y eso, mis amigos, no tiene precio.